Cuando estaba en la universidad y tenía clase los sábados, muchas veces me preguntaban, ¿Por qué quieres que te cambiemos la fecha de entrega de trabajo? ¿Por qué no puedes realizar los exámenes el sábado? incluso el decano un día me dijo, Sí, está bien, cambiamos ese día para ti. ¿Y qué vas a hacer cuando empieces a trabajar? tenía algo de razón, pero la verdad siempre es la verdad de Dios. Entonces yo no me quería adelantar, pero yo siempre contestaba, Dios proveerá. No quiere decir que un médico adventista no trabaje los sábados, porque es lícito hacer el bien. Pero en mi caso particular, no, no tenía, o sea, no puedo decir que objeción de conciencia con respecto a trabajar los sábados, es decir, ir a cumplir mi labor como médico los sábados, porque hay sábados que lo he hecho, pero siempre trato de cambiar esos días. Y de hecho, alguien me hace esta pregunta, era un viernes por la noche, 7 y algo, y esta persona, una amiga muy especial para mí, me dice, ¿Por qué no está en el turno? Es que no piensa llegar. le contesto, es que yo los sábados no trabajo. Me dice, pero Sí, es viernes por la noche. Sí, es viernes. no por la noche, pero ya es sábado para mí. Entonces, ella no le quedó muy clara la explicación que le di. Y me dice, ay no, me tiene que explicar muy bien cómo es eso. Bueno, Me preguntaste acerca de por qué guardo el sábado y por qué lo hago desde el viernes a las 6 de la tarde o desde que se oculta el sol. Pues bien, para poder explicar esto hay que ir a la Biblia. En Génesis 1, el Señor, a través de Moisés, da un relato de los orígenes del cielo y la tierra. Y de hecho, en Génesis 2:1 dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios, el primer día, se da cuenta que la tierra estaba desordenada y vacía. Su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Él empieza a crear. Y entonces lo primero que hace es separar las aguas y descubrir lo seco. Cuando Dios cada día hace un acto creativo, lo hace especial. Y dice, de hecho, en el versículo 31 de Génesis 1, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. O sea, Dios durante 6 días crea cosas especiales. ¿Qué cosas creó Dios? Bueno, ya les dije, separó las aguas de la tierra para descubrir lo seco, creó las lumbreras, sol y luna, las estrellas, la luz del día para separarlo de las noches y pudiese existir una separación de las estaciones y nosotros pudiésemos conocer los tiempos, crea las plantas, los árboles, los animales y al hombre mismo. Pero entonces en el versículo 2 de Génesis 2 nos está diciendo algo. En el séptimo día concluyó Dios. Espérate un momento, ¿cómo así? ¿No me estás diciendo que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra? Sí, creó los cielos y la tierra, pero el séptimo día concluyó Él algo especial. Recuerdan en un video que ya tuvimos en una ocasión, donde para entender muchas de estas verdades bíblicas hay que recurrir a la raíz en el cual este vocablo fue escrito. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Bueno, el Antiguo Testamento mayoritariamente en hebreo. Y para poder entender, cuando dice aquí la palabra del Señor, el séptimo día concluyó, nos toca ir a la raíz hebrea. La raíz hebrea es Shabbat, Sabat, no sé hebreo, no sé su pronunciación correcta, pero es este vocablo. El Señor, esa raíz hebrea no significa descansar el descanso como nosotros lo conocemos, o sea, es decir, estoy cansado de un día de labores, llego a mi cama, me acuesto a dormir, no, sino cesar. Esta raíz hebrea significa cesar, pero ¿cesar qué? Bueno, en el versículo 1 de Génesis 2 dice que fueron acabados los cielos y la tierra, o sea, Dios cesó, pero es que eso lo hizo el sexto día, sí, pero había algo especial todavía en este séptimo día. Esto lo que quiere decir es que al cesar Dios de todo lo que hizo, o sea, ya el séptimo día no siguió creando animales, ni hombres, ni plantas, ni colocando un detalle en un lucero, no. O sea, Dios ya hizo lo que hizo en 6 días, pero el séptimo día cesa de todas sus labores y
allí mismo hay otro acto creativo. ¿Y cuál es ese acto creativo? Dice el versículo 3 de Génesis 2. Bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. O sea, Dios lo hace bendito este día. Si ustedes leen todo Génesis 1 al 31, no van a encontrar que Dios bendiga ningún día. Él dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Todos los días, al final del día, Él siempre dice que vio lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Pero el séptimo día no dice eso, sino que dice que lo bendice, o sea, lo hace especial de los otros días y lo santifica, o sea, lo aparta, lo hace santo. Es decir, Dios hace un día especial, ¿por qué? Allí da la explicación. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Espérate un momento. Entonces Dios se cansa. ¿Sí? Porque me estás diciendo de que Dios cesa de todas sus labores, hace un día especial porque estaba cansado. No. Aquí es donde vamos a encontrar otro principio del día de descanso o séptimo día. Isaías 40, 28 dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Espérate, entonces sí es verdad, claro. La raíz hebrea es el original y la esencia de ese cesar, sabbat, shabbat, independiente de su pronunciación, es cesar, terminar. No hay una connotación diferente. O sea, no es que Dios estaba cansado. Cuando Dios crea el séptimo día, no lo crea porque Él necesite descansar, porque aquí vemos en Isaías 40, 28 de que Dios es omnisapiente, omnipresente, todopoderoso y que Él no se cansa ni se fatiga como lo hace el hombre. De hecho, nosotros tampoco al principio de la creación nos tendríamos por qué haber cansado. Pero en Génesis 3 hay una declaración, hay un relato que habla que el hombre, Adán y Eva, la primera pareja que Dios creó, se desvían del ideal de Dios, deciden creerle al enemigo, entonces caen y son sacados del Edén. Y con la caída del hombre llegaron cosas agregadas. Y una de esas es el cansancio. El cuerpo humano se agota, el cuerpo humano envejece. Pero entonces, volviendo al versículo, Génesis 2:2 nos está diciendo de que Dios crea un día especial, el séptimo día, lo separa y lo entrega como un don para recordarnos de que en ese día Dios creó los cielos y la tierra, de que Él es nuestro creador. O sea, no venimos del mono, nuestro universo no proviene de una gran explosión, no somos una abulsión de un hoyo negro, no. O sea, Dios crea este séptimo día para decirnos que en 6 días Él creó los cielos y la tierra. Nosotros vemos que el hombre cae en Génesis 3, pero Dios está interesado en ir por ti y por mí. No dice, pecaste, entonces estás destituido, no voy a establecer más relación contigo. De hecho, eso sí sucede porque eso es lo que significa pecado, separación. Pero Dios establece un pacto. ¿Con quién establece un pacto? Bueno, en Génesis 4 vemos de que Adán y Eva tenían 2 hijos, Caín y Abel. Pero Caín era testarudo, Caín era rebelde. Dios dice, miren, ustedes tienen que tomar un becerro muy especial y sacrificarlo por todos los pecados que ustedes cometan. ¿Por qué? Porque ese es símbolo de ese cordero verdadero que morirá por ustedes y que su sangre perdonará todos sus pecados, es decir, Cristo Jesús. Lo que celebramos, bueno, los que celebran en Semana Santa que la muerte, eso es lo que significa la muerte de Jesús. Por cambios que, bueno, ya eso sería otro tema, pero eso es lo que quiere decir la Pascua o la Semana Santa que celebran algunas religiones. O sea, conmemorar el sacrificio de Cristo en favor de nosotros y el perdón de nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre. Entonces, Caín no, él lleva frutas, porque él dice, mira, no importa, si yo te ofrezco frutas es igual de valedero que mi hermano que te está ofreciendo un cordero.
Pero Dios le dice, no, así no es, Caín. Entonces Caín se enoja y mata a su hermano. Entonces, ahora solo van a quedar las personas malas sobre la tierra. No, Dios le da otro hijo a Adán y Eva, Set. Entonces, la generación de Set hace lo bueno delante de Dios. O sea, dice la Biblia que los hombres vuelven a invocar a Dios. Pero en el capítulo 6 de Génesis vemos que la tierra estaba corrompida. Y dice Dios, no contenderá más mi espíritu con los seres humanos. O sea, ya yo me di cuenta que sus pensamientos siempre van a ser de continuar mal. O sea, nosotros somos pecadores por naturaleza. Pero aún así Dios encuentra a alguien fiel, a Noé. Noé y su familia. Los salva del diluvio y toda esa generación perversa muere. Pero todos los hijos de Noé, sus descendientes, todos no hicieron la voluntad del Señor. Entonces vemos que en los diferentes puntos de la historia humana siempre se levanta una familia fiel, una generación fiel, un pueblo fiel. Entonces, si nosotros vemos en todo el transcurso de la Biblia, Dios hace un pacto especial con personas especiales. ¿Por qué especiales? Porque teniendo toda la libertad de ir en contra de Dios, decidieron cambiar ese patrón y decir, Señor, está bien, yo te acepto como el Dios de mi vida. Entonces vemos que se van levantando generaciones y en Génesis 12, el relato bíblico habla de una persona particular, Abraham. Dios le dice, mira Abraham, en el lugar donde tú estás, no es el lugar donde tú debes estar. ¿Por qué? Porque tú eres diferente, porque tú has decidido guardar mi verdad. Entonces yo necesito que para preservar ese espíritu fiel tuyo, necesito que salgas de tu tierra, que te alejes de tu familia, porque voy a hacer un pacto contigo, yo voy a ser tu Dios y te voy a bendecir. Y este pacto no solamente será contigo, sino con todos tus descendientes. Entonces vemos que Dios continúa haciendo pactos con los descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Isaac, Jacob. Entonces Jacob da inicio a lo que es el pueblo de Israel. Pero había algo que en todas estas épocas que les he señalado, siempre ha habido una lucha entre el bien y el mal, entre preservar el pacto o no. Así que este pueblo, que todavía no era pueblo, porque era la familia de Jacob, Israel, van por propósito divino hasta Egipto y allí son llevados como esclavos. Alrededor de 400 años son esclavos allí. Pero Dios los libera, dice el relato bíblico, y los saca de Egipto. Entonces Dios los hace su pueblo, establece el pacto con esa generación. Y hay algo particular. Ustedes recuerdan que en el primer video hablamos acerca del matrimonio. Y para hablar del matrimonio o la castidad, la pureza sexual, teníamos que irnos a Éxodo 20. Pues bien, para responder a la pregunta, ya vimos que la institución del séptimo día como día de reposo, de cese de toda labor, fue edénico. Pero vemos que a través de la historia hubieron, por así decirlo, algunos contratiempos. Pero Dios estableció un pueblo sobre la tierra con el que hace el pacto. Y entonces, como hace un pacto con ellos, les entrega sus leyes y estatutos. ¿Cuáles leyes y estatutos? Bueno, vamos a hablar específicamente en el versículo 20 de Éxodo. Dice así, el versículo 8. El capítulo 20 de Éxodo son los 10 mandamientos. La norma de fe, la norma moral y de conducta que tenemos los seres humanos. Muchas personas lo aprenden de diferentes maneras, pero el original bíblico está aquí, en Éxodo 20. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Éxodo 28, porque estamos hablando de por qué no trabajo los sábados. Me hacen la pregunta. Bueno,
Ya vimos de que fue una institución que Dios estableció en el Edén. Pero en Éxodo 28 dice así: acuérdate del sábado para santificarlo. Dios lo hizo santo en el Edén, pero me está diciendo, o nos está diciendo a ti y a mí, acuérdate. ¿Por qué el Señor está diciendo acuérdate? Es evidente de que el ser humano se había olvidado de que el séptimo día era día de reposo. Entonces el Señor le está diciendo, es el único mandamiento que le está diciendo acuérdate, porque al parecer la gente adoraba a Dios, no mataba, no mentía, no robaba, no adulteraba, no codiciaba, pero al parecer se estaban olvidando de este mandamiento. Entonces el Señor le dice, acuérdate del sábado. Aquí ya aparece con nombre propio. Para santificarlo, 6 días trabajarás, dice el Señor, y harás toda tu obra, así como Dios, que Dios en 6 días creó el cielo y la tierra. Pero el séptimo día es día de reposo para Jehová. O sea, es el día que tú vas a cesar de todo lo que haces normalmente y lo vas a dedicar para Dios. Es decir, yo no guardo el sábado para llegar a dormir, porque yo duermo todos los días. Pero ese séptimo día es día de reposo ¿para quién? Para Dios. O sea, voy a cesar de todo lo que hago para dedicarlo al Señor. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios. O sea, Dios está dando su identidad allí a través de este mandamiento. Y me dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, cesó, Sabbat, Shabbat, como lo querramos llamar. Por tanto, Jehová bendijo. O sea, nos recuerda lo que dice Génesis 2:3. Bendijo el sábado y lo santificó, lo apartó, lo hizo especial. Entonces, lo establece en el Edén. Él hace un pacto a través de las generaciones y cuando establece un pueblo que sea fiel a sus mandamientos, le da esta ley y le dice, ustedes tienen que hacer mi voluntad porque es para el beneficio de sus vidas, pero también deben recordar el propósito original y lo que les he dado desde el principio. Entonces Dios nos recuerda que el sábado, el séptimo día, es día de reposo para Jehová nuestro Dios. O sea, es un día que no debo hacer lo que yo quiera, sino un día donde voy a entrar en comunión con el Señor. Pero continuemos leyendo. El pueblo de Israel no hace lo que debería de hacer. Y me parece muy propicio porque las personas que vieron el primer video van a entender lo que les estoy diciendo. Hablamos en el primer video de Jorán. Bueno, porque el pueblo de Israel llegó a ser una nación muy fuerte y llegó a tener reyes. Y muchos de estos reyes se desviaron. Y no solo se desviaron ellos, sino que hicieron pecar al pueblo y se fueron tras dioses ajenos. Entonces, como ellos hacen lo malo ante los ojos de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios ya no está con ellos porque ellos han dicho, Señor, no me interesa continuar mi pacto contigo. Mira, yo me las puedo valer por sí solo, dijeron ellos, pero bueno, así no pasa. Si nosotros pudiésemos tener control sobre las consecuencias, el mundo sería diferente, pero no es así. Todo lo que hacemos trae una consecuencia. Así que el pueblo de Israel es llevado cautivo. Esa nación poderosa y bendita por el Señor es llevada cautivo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ellos se dan cuenta de que servir a otros dioses, estar bajo el yugo de otros reyes que no tenían el temor de Jehová, es muy duro. Entonces, ellos deciden, claman al Señor y Dios en su infinito amor y misericordia los restablece, los lleva a su tierra. Y ese es un relato que se encuentra, lo pueden leer en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras, que son libros muy cortos, pero que hablan acerca de la repatriación de ese pueblo que ya se conocía como pueblo judío, porque la tribu de Judá, de allí el nombre de ellos,
que fue uno de los reinos, porque el reino se dividió en dos. Entonces, el más significativo de ellos, o de donde vendría el Salvador, que ya vamos a llegar a ese punto, era de la tribu de Judá. Entonces los judíos, estamos hablando de los judíos en estos momentos, ya no solamente eran la nación hebrea, el pueblo de Israel, sino judíos. Entonces ellos se llevaron nuevamente a la tierra de donde fueron tomados para ser llevados como esclavos. Y al estar ahí, ellos empiezan a darse cuenta, es que nosotros recibimos todo este castigo porque nosotros nos rebelamos contra Dios. Entonces, para que no hayan fallos, miren cómo funciona la lógica humana, para que no hayan fallos, entonces nosotros vamos a hacer una explicación, porque, por ejemplo, acuérdate del día sábado para santificarlo. No harás tener obra alguna. ¿Pero qué significa eso de no hacer obra alguna? Entonces ellos crean algo que se llama la Mishnat, algo así se pronuncia, se escribe así. Bueno, ellos tenían una serie de, por así decirlo, asterisco agregado, una connotación a cada uno de los 10 mandamientos. Entonces ellos dicen, miren, porque no queremos caer otra vez cautivos, ni queremos hacer lo que otros nos digan. Miren, nosotros vamos a convertirnos en el pueblo santo que Dios quiere que nosotros, que Él quiere que nosotros seamos. Pero realmente así no funciona con Dios, porque la salvación no es por obras. O sea, no es que yo estoy haciendo algo y por eso Dios me va a salvar. Pero ellos creían que entre más recargaran las leyes dadas por Dios, iban a ser perfectos y santos, y ya con eso iban a ganarse el cielo. Entonces, lamentablemente, crean esta serie de objeciones. La letra menuda de la ley, es como si ellos decían, no, es que la ley tiene también letra menuda. Entonces ellos establecieron eso, entonces se conoce con ese nombre. Eran alrededor de 39 objeciones solamente para el día sábado, o sea, para el día de descanso. Entonces ellos hicieron gravoso ese día. Ellos no podían escupir sobre la tierra porque ya la estaban regando. Ellos no podían caminar cierta distancia porque en el número de pasos indicados ya tenían que dejar de hacerlo, porque caminar más de esos pasos ya era trabajar. O sea, ustedes se pueden imaginar algo tan retrógrado como eso. Entonces vemos que ellos recargan ese día especial. Pero nace Jesús. ¿Dónde nace Jesús? Jesús nace en Belén de Efrata, en Belén de Judea. Jesús nació en la nación judía. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hablar de la historia bíblica y tenemos que hablar de este pueblo, porque allí fue donde nació Jesús. Entonces, Jesús es Dios, el Dios encarnado que se hace hombre por nosotros. Y la pregunta es, ¿Dios cambia ese día? Pues bueno, vamos a irnos al libro de Marcos. El libro de Marcos establece quizás la descripción o el parangón más grande acerca de la explicación de lo que se podía hacer y qué no se podía hacer en el día de descanso. Dice en el libro de Marcos, el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? O sea, si me estás diciendo que no se puede trabajar, ellos, ¿por qué están arrancando? O sea, están haciendo un trabajo. Pero entonces miren lo que dicen acá. O sea, no solamente para ellos no era lícito que ellos no arrancaran, sino que además se murieran de hambre. Es lo que están diciendo ellos ahí, porque dicen que tenían hambre y por eso arrancaron espigas. Pero miren lo que dice el versículo 25. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? El versículo 26, o sea, por si ellos no lo saben, él se los va a recordar ahora. O sea, ustedes que son estudiosos de la ley y han olvidado esta parte, yo se las voy a recordar. ¿Cómo entró a la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Mire,
Una de las leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel, eran acerca de las leyes ceremoniales y todo lo que estaba relacionado con las instituciones de ellos. El santuario terrenal que Dios le había mostrado a Moisés que debía crear tenía oficios particulares. Y una de las indicaciones de esto era de que solamente el sumo sacerdote y su familia, o sea, los levitas, que fue la tribu que Dios escogió, solamente ellos podían entrar hasta ciertos departamentos todos los días y una vez al año, y solo ellos podían comer de las cosas que estaban allí. O sea, ya para empezar, David no tendría por qué haber llegado hasta donde llegó y además comer los panes y además dárselo a las personas que estaban con él. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo Dios? O sea, yo les he dado leyes a ustedes y son para el beneficio de ustedes, pero estas leyes nunca van a estar por encima del beneficio de ustedes, porque siendo un beneficio para ustedes no las voy a convertir en una carga. Entonces, aunque no era lícito, Dios no consumió a David, no lo asesinó, no lo mató en el acto por haber comido los panes de la propiciación. Tenía hambre y Dios fue misericordioso con él. Lo mismo sucedía, le está diciendo, ustedes se han inventado en esas 39 objeciones de las cosas que se deben y no se deben hacer acerca del sábado. Pero miren lo que dice acá, en el versículo 27. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Aquí es donde encontramos la respuesta. Si Dios no necesitaba descansar, ¿por qué hizo el sábado? Bueno, Dios lo hizo para ti y para mí. ¿Por qué? Porque en el principio nosotros debíamos entrar en comunión con Dios de manera especial, dejar todo lo que estábamos haciendo y poder entrar en su presencia, poder nutrirnos de él. Pero el hombre peca y entonces el sábado adquiere un doble significado, no solamente para entrar en comunión con Dios, sino también para hacer un día especial para nosotros donde pudiésemos realmente, entonces ahí sí cabe la expresión, recargar energías de toda una semana de labores, poder nuevamente reactivarnos de todo aquello, de todas aquellas cosas buenas y de todas esas cosas perfectas que el Señor puso a nuestra disposición. Entonces el Señor les dice, no quieran crear cargas agregadas a este día, porque este día fue hecho para el deleite de ustedes, para el beneficio de ustedes. Y continúa diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque Dios creó el cielo y la tierra. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque es la manera de entrar en comunión con el Señor. Porque es la manera de hacer diferente, de desconectarnos, de cesar de todo lo que hacemos en una semana para entrar en ese reposo santo. Para que nosotros también podamos de todo el trabajo de una semana poder tener un día de recargar nuestras energías. ¿Pero por qué? Porque el Señor que creó el sábado, porque en el séptimo día concluyó Dios, es ese mismo Dios que creó el sábado en el Edén, le está diciendo aquí a estos hombres, soy yo. Y yo soy quien dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer los sábados. Jesús, Dios, guardó el sábado. En Lucas 4:16 vemos que el Señor iba a la iglesia los sábados. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Lucas 4:16. Dice así la siguiente manera. Vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, era una costumbre para el Señor ir los sábados a la iglesia. Pero entonces ven acá, o sea, Dios nos da el sábado, o sea, séptimo día en la creación. Dios nos da el sábado en los 10 mandamientos. Dios guarda el sábado cuando viene a la tierra. Pero es que muchas personas no guardan el sábado ahora. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vamos a seguir
estudiando acerca de esto. Vamos al libro de Hechos 13. El libro de Hechos en el capítulo 13, el versículo 14 dice así: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. ¿Quiénes? Este relato habla acerca de Pablo y de las personas que estaban con él, de que lo acompañaban. Entonces, ¿dónde se reunieron los primeros discípulos? En sábado. Pablo, que es conocido como el precursor del cristianismo porque él decidió no solamente predicar para las ovejas perdidas de Israel, sino también para los gentiles, como se conocían a las personas que no hacían parte del pueblo de Israel. O sea, Pablo se reunió en sábado. Vamos a Hechos 16:13, otro versículo que también nos sirve de prueba. Dice: un sábado salimos fuera. ¿Quién lo dice? Nuevamente lo dice Pablo. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. O sea, allí antes se juntaban para orar. Y ellos lo hicieron, volvieron a ese lugar, pero en día sábado. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, ellos estaban predicando el evangelio, pero allí ese día sábado se reúnen con personas para hablar de Cristo en el día de la oración. Es decir, los discípulos, Pablo, todos guardaron el sábado, porque en la Biblia no hay evidencia de que ellos hayan guardado otro día. Pero entonces preguntan, pero es que en la Biblia sí dice de que no se debe guardar el sábado. Pues bueno, en la Biblia no lo dice. Yo les voy a regalar en estos momentos el versículo que muchas personas utilizan para dar esa explicación. Colosenses 2:16 dice así la palabra del Señor: por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o sábado. Bueno, ya vemos que Pablo es este hombre que lleva el evangelio a las personas gentiles. Pero los cristianos judíos de ese tiempo, ellos tenían un roce con las personas que habían llegado a las filas del Señor. Es decir, con los gentiles. Ellos criticaban por la forma en que vestían, por lo que comían, por las fiestas que celebraban y que no celebraban. Este versículo, miren, hablan de comida. Hablan de días de fiesta, de luna nueva y sábados. Es decir, los judíos cristianos de ese tiempo adoraban a Jesús, lo aceptaron como su Dios y Salvador, pero sucedía algo. Ellos aún seguían aferrados a esas leyes ceremoniales que el Señor clavó en la cruz del Calvario al morir. Pero entonces el Señor les está diciendo: yo soy ese cordero que ustedes llevaban. Yo soy ese cordero que va a perdonar sus pecados una vez y para siempre. Yo soy ese cordero inmolado. Es decir, esas fiestas que, por ejemplo, Levítico 23 explica de manera muy especial, muy detallada. El Señor le está diciendo: ya esto no tiene validez, porque con mi muerte esto ha quedado anulado. Pero en Levítico 23 habla acerca de unos días de fiesta y que les llamaban sábado. Pero este sábado no tenía nada que ver con el séptimo día. De hecho, la raíz hebrea, ya nosotros vimos que la raíz hebrea de este es Shabbat. Pero estos días sábados, esta raíz griega y la raíz hebrea de estos sábados de Levítico 23 es sabatón. O sea, es diferente. Y de hecho, en Levítico 23, el Señor hace también la objeción y le dice: si estos sábados de fiesta, o sea, que podía sabatón, para que podamos entender, si estos sabatones caen en cualquier día de la semana, ustedes lo tienen que celebrar. Pero si este sabatón cae en un sabat, será día grande, doble porción, porque han confluido dos fiestas importantes. Pero el sábado sigue siendo diferente a todas estas fiestas. Entonces, cuando los judíos que habían aceptado a Cristo aún seguían celebrando lunas nuevas y todas estas cosas que no debían hacerlo, pero los gentiles, o sea, los conversos,
no estaban haciendo esto, entonces Pablo les dice, miren, ustedes están nuevos en la fe y ustedes solo tienen que regirse por los principios divinos. Así que si otra persona viene a criticarlos porque ustedes no celebran lunas nuevas ni estos sabatones, no les presten atención, porque ustedes solo tienen que ser fiel a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? El sábado fue una institución de Dios para el hombre en el Edén. Nos las recordó y queda vigente a través de los 10 mandamientos. Porque así como nosotros no matamos, no codiciamos, no tenemos otros dioses delante de nosotros, o sea, así de la misma manera también tenemos que incluir el 4º mandamiento cuando dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces, Dios estableció un pacto con una nación de donde Él saldría. Pero cuando Él está en esta tierra, critica, señala y condena a todas las personas que hicieron de este sábado una carga y le dice, miren, el sábado fue un don dado de mí para ustedes, pero ustedes han hecho algo que no es debido. Y yo, como Señor del sábado, les voy a enseñar cuál es el verdadero propósito de este día. Entonces Dios asciende al cielo y los primeros discípulos, que mucho después fueron conocidos como cristianos, inclusive Pablo, nos están diciendo que ellos también guardaban el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Aquí lo está diciendo la Biblia, en los versículos que les di, era el sábado. Pero entonces la pregunta es, pero es que ahora la gente no guarda el sábado. Mucha gente se congrega en un día diferente, día de la semana. Pues bueno, me toca hablar también de historia. Entonces, la Biblia fue escrita, como ya les dije, en hebreo y en griego. Pero los hebreos no tienen nombre para los días de la semana. Por eso, el primer día es primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, pero el séptimo día ellos sí le dan un nombre. Le dan un nombre asociado al acto que sucede en ese día. Concluyó, cesó, Shabbat. Entonces, ese día, la traducción de Shabbat es sábado. Entonces, todos los días se conocen como el número ordinal, pero el séptimo día tiene nombre y es sábado. Entonces, es decir, que si yo reposo conforme al mandamiento de Dios, debo de hacerlo en el séptimo día, que es sábado. Pero espérate, ¿no habrán cambiado ese día? Pues bueno, a la luz de la Biblia ya demostramos de que ese día no fue cambiado. O sea, séptimo día desde el Génesis hasta el Apocalipsis sigue siendo séptimo día sábado. Pero entonces vamos a hablar de los días de la semana, los nombres que conocemos, y esto sí es un poco de historia. Esto no está en la Biblia, pero esto es lo que le da poder. O sea, que la misma historia respalde lo que dice la palabra de Dios. Nosotros conocemos los días de la semana por una civilización existente desde el principio, los mesopotámicos. Los mesopotámicos eran un pueblo muy adelantado para su época y ellos estudiaban los astros. Entonces ellos nombraron los días de la semana de acuerdo a lo que ellos vivían en el cielo. El sol, como el ser el astro más grande que podían ellos ver, que alumbraba, daba luz al día. Entonces ellos el primer día de la semana le llamaron sol. Al segundo día de la semana lo llamaron lunes. Al tercero, Marte. Al cuarto, Mercurio, Júpiter, Venus. Y por influencia hebrea llaman al séptimo día Shabbat. ¿Se dan cuenta? Si ven cómo a pesar de todo se mantiene la raíz de lo que Dios instituyó en el Edén. Pero entonces surge una nación poderosa muchos siglos después, y fueron los romanos. Los romanos, a ellos les debemos mucho de nuestro calendario, mucho de la forma en que seguimos. Entonces ellos al día sol lo llaman solis dies, que viene a ser domingo actualmente. El día, el lunes de luna, lunae dies, Marte 10, o sea, si van notando la diferencia de cómo se van cambiando los nombres de esa semana mesopotámica a esa semana romana que ellos conocen, pero de acuerdo a los dioses de ellos también.
porque ellos eran una nación politeísta que adoraban los astros. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay un parangón en la historia, hay un cese en la historia, y esos nombres de la semana se conservan. Y el séptimo día sigue siendo séptimo día. Y para aquel que guardaba el pacto de Dios y para aquel que aún conservaba la doctrina de Dios, el séptimo día era día de descanso, que era sábado. Pero el séptimo día, cuando surge la semana cristiana, se cambió un poco. Antes de la semana cristiana, el séptimo día era sábado. Primer día de la semana, sol, el día del sol o el día del domingo. Pero después de la semana cristiana, cambia algo y entonces ya no es sábado, sino domingo. O sí, el séptimo día sí es sábado, pero nosotros reposamos el domingo. Entonces, ¿qué significa semana cristiana? Bueno, para hablar de semana cristiana también nos toca hablar de historia. Una historia que fue predicha en la Biblia, pero que los historiadores le dan nombre propio. Entonces, en el Imperio Romano se levanta un emperador. El emperador Constantino fue uno de los emperadores más influyentes de ese imperio, porque fue uno que surgió en medio de una gran disyuntiva. Cuando los cristianos, ¿sí ven? Semana cristiana, cristianos, tienen gran auge. Entonces él se da cuenta que está perdiendo mucho territorio. Los bárbaros, como eran conocidos, alguien diferente a una nacionalidad romana, están ganando. Entonces él adoraba al dios Mitra, que era el nombre que se le asignaba al dios Sol. Entonces él ve que los cristianos también en gran auge y él lo que necesitaba era adeptos. Entonces él dice, pues yo voy a hacerme también cristiano. Y en la historia, no es algo que yo estoy inventando, ustedes lo pueden buscar. En la historia, este emperador romano que adoraba al dios Sol, o sea, a Mitra, se hace cristiano. O sea, él implementó lo que conocemos ahora, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces él se hace cristiano. Pero yo me hago cristiano, pero yo no voy a dejar de hacer lo que hacía antes. O sea, no sé, algo así como Caín. O sea, si te sirve Dios que yo te lleve manzanas, peras, guayabas, pues bien, y si no también. Bueno, entonces así más o menos Constantino, o sea, yo me voy a hacer cristiano, pero yo no voy a dejar de adorar al dios Sol. O sea, yo no voy a dejar de adorar a Mitra. Entonces, él establece leyes. Y entonces, tras notar la influencia del cristianismo, dice que él se hace cristiano y a través del edicto de Milán, esto fue en el año 313 después de Cristo, lo pueden buscar, permitió la libertad de culto. Es decir, yo me hago cristiano, pero mi culto cristiano tiene que incluir la adoración del dios Sol. Y si usted quiere ser un bárbaro que guarde el sábado, entonces guárdelo, no hay ningún problema. Si usted quiere adorar una montaña, adórela. Si usted quiere crear en la transhumancia de las almas, usted crea. Yo no tengo ningún inconveniente con esto, pero la religión oficial será esta que adore el día Sol como día de descanso. En el año 321, entonces, él ya lo declara. En el 313 permitió la libertad de culto, pero en el 321 dice él definitivamente el día nacional de descanso es el día del dios Sol. Pero entonces los sucesores de Constantino también se hacen cristianos, son cristianos, pero ellos tenían como que más sensibilidad a las cosas de la Biblia. Entonces ellos dicen, no, pero es que espérate, Constantino no estaba alejado de la realidad. O sea, no es malo que nosotros guardemos el domingo, el día del dios Sol, como día de reposo, sino que además Jesús resucitó al tercer día. O sea, si Jesús murió un viernes y resucitó un sexto día, y resucitó al tercer día, eso cae en domingo. O sea que
nosotros podemos seguir guardando ese día porque Jesús resucitó ese día. Entonces ellos sin ningún sustento bíblico, porque como ya vimos que no hay ninguna parte de la Biblia donde se nos diga que hay un día diferente para guardar que sea el sábado, entonces ellos dicen, no, está bien, vamos a hacerlo. Entonces en el año 451, miren todas estas fechas, en el concilio de Calcedonia se decretó que todos los cristianos, miren que ya se les da el nombre, que a todos los cristianos debían guardar el domingo porque Jesús resucitó ese día. Pero se dan cuenta que originalmente esto fue un decreto para que ellos siguieran adorando a su dios Sol. Es decir, el séptimo día es sábado, pero los emperadores romanos se hacen cristianos y hacen un cambio de ese día. Ya no se adora en sábado, ya no se guarda el sábado como séptimo día, sino que ahora va a ser el domingo. Y de hecho, si nosotros buscamos en diccionarios, la Real Academia y otros muchos, séptimo día siempre será sábado. E independientemente de los cambios de las épocas, el sábado siempre es el día de reposo. Pero entonces, y ya para concluir, porque el video se fue muy extenso, hay una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta original fue, ¿por qué yo guardar el sábado? Bueno, ya hice una explicación. Porque es mandamiento de Dios. Porque fue un don que Él me regaló a mí, que nos regaló a todos para que podamos cesar de nuestras labores, tener una comunión íntima con Él y poder además restablecer el vínculo que quizás hemos dejado a un lado durante la semana, reforzar nuestra relación con el Señor y también descansar porque lo necesitamos. O sea, tú te agotas, yo me agoto, yo necesariamente necesito un día para descansar. Entonces ese día fue especial por eso, porque el Señor quería hacerlo todo bueno y en gran manera nuevamente en nosotros. Pero también es un recordativo de que en el cielo también guardaremos el sábado. Y hay unos versículos muy especiales en el libro de Isaías. Y con esto vamos a concluir. Isaías 58, 13 dice así el Señor en su palabra. Si retraes el sábado tu pie de hacer tu voluntad, o sea, no, el sábado no es para hacer lo que yo quiera. El Señor nos dice, si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, nos está recordando que es su día particular y lo llamas delicia. El Señor no quiere que sea una carga. Ay, ya llegó sábado, ya me toca ir a la iglesia. Ay, ya es sábado, ya no voy a poder ir a verme con mis amigos, a departir, a jugar. O sea, cuando empezamos a sacarle los peros, o sea, el Señor nos está llamando, o sea, llámalo una delicia. O sea, tienes 6 días para hacerlo todo, pero este día es especial, es diferente. Lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová y lo veneras, no andando en tus propios caminos. O sea, nos está diciendo, no hagas lo que tú quieras hacer. O sea, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Incluso, o sea, en ese día deberíamos guardarnos de hacer esas cosas que nos alejan del propósito de Dios. Entonces dice así, te deleitarás en Jehová, el versículo 14. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. O sea, el Señor nos está diciendo, mira, este día es un día con bendición, porque si tú procuras no hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios, mira, gran bendición, porque recuerda que este día es bendito. O sea, el Señor nos bendecirá en gran manera y podemos recibir doble porción acerca de Él. Pero en último, el Señor también nos recuerda. Recuerden que los adventistas, y para el que quiera creer también, de que Dios viene por segunda vez, el Señor dice en Isaías 66, 23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Aún en el cielo guardaremos el sábado. No solamente para acá en la tierra, sino también en el cielo. Entonces, yo guardo el sábado porque es mandamiento de Dios. ¿Y por qué lo hago desde el viernes a las 6 de la tarde o cuando se oculta el sol? Bueno,
el calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros no lo conocemos con ese nombre, pero es el nombre original el calendario gregoriano. Él cambió que el final de un día fuese a la puesta del sol, como lo dice la Biblia, fue la mañana, la tarde y la noche. O sea, lo leo nuevamente textualmente. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y fue la tarde y la mañana. O sea, Dios tenía una separación para sus días. O sea, cuando ya se ocultaba el sol, ya ese día ahí había concluido. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana. O sea, el día comenzaba desde la tarde, o sea, cuando ya el sol se ocultaba. Pero el calendario gregoriano que nosotros conocemos ahora dice, no, eso no puede ser así. Esos son los hebreos que tienen un calendario lunar y solar y eso es un poco complicado y tiene muchos errores para contabilizar el tiempo. Mejor vamos a hacerlo a la medianoche. Vamos a establecer horas y a la medianoche es que va a cambiar el día. Y nosotros en nuestros calendarios, nuestros relojes, nuestros celulares, nuestros computadores, ya es un día diferente cuando marcan las 12, o sea, las 00 de la noche, pero bíblicamente no es así. Entonces, por eso es que sábado es desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado, como se conoce. Para muchas personas comienza a la medianoche del viernes porque esa es el calendario en que nos regimos, pero bíblicamente comienzas a la puesta del sol. Entonces, el sábado, como es un mandato bíblico, yo lo guardo como lo dice la Biblia, y la Biblia lo dice desde la puesta del sol. Por eso trato de no trabajar los viernes en la noche y descanso hasta el sábado, hasta que se oculta el sol. Y ya después, 7 de la noche del sábado, de acuerdo al calendario gregoriano, sí, puedo ir a mi trabajo. Entonces espero, Loraine, que la duda haya quedado aclarada de por qué guardo el sábado y lo hago desde el viernes. Dios nos bendiga.